Cada mañana la niña ayudaba al millonario enfermo. Le hacía compañía en una plaza mientras él se sentaba en un banco con su tanque de oxígeno hasta que un día sus abogados llamaron a su puerta con una noticia que lo cambiaría todo. Antes de entrar en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos ves. Disfruta la historia. Lucy Harper tenía solo 6 años la mañana en que vio por primera vez al hombre que cambiaría su vida para siempre. Era un martes a finales de septiembre, y los arces de Riverside Park apenas empezaban a tornarse dorados. Lucy caminaba junto a su abuelo George, tomando el atajo habitual por el parque camino a su escuela primaria. George trabajaba el turno de noche en el almacén, y tenía exactamente 45 minutos para llevar a Lucy a la escuela, antes de comenzar su segundo trabajo en la ferretería del centro. «Abuelo, mira», susurró Lucy tirando de la mano callosa de George. «Ese hombre parece tan triste». George siguió su mirada hacia un banco cercano a la fuente antigua. Un hombre estaba sentado allí, quizá de poco más de 30 años, vestido con un cardigan gris de aspecto caro, pese a la cálida mañana. Lo que llamó la atención de George no fue la ropa del hombre, sino el tanque de oxígeno portátil a su lado, conectado a su nariz por un tubo fino. El hombre miraba la fuente con ojos vacíos. Su marco delgado casi desaparecía en el banco. «Vamos, dulzura», dijo George con suavidad, intentando redirigir a Lucy. «No podemos llegar tarde». Pero Lucy ya se había soltado de su mano y caminaba hacia el banco. El corazón de George se hundió. Era exactamente como su difunta esposa Margaret, esa misma terquedad bondadosa que no podía pasar de largo ante alguien que necesitara ayuda. «Hola», dijo Lucy en voz baja al llegar al banco. «¿Estás bien?» El hombre se volvió lentamente, y de cerca George pudo ver cómo la enfermedad lo había devastado. Tenía la piel pálida como el papel y profundas ojeras bajo los ojos. Pero cuando miró a Lucy, algo cambió en su expresión, un destello de sorpresa, quizá incluso de calidez. «Yo». La voz del hombre era apenas un susurro débil y tensa. «Estoy bien, pequeñita. Gracias por preguntar». Lucy lo observó con la preocupación sencilla que solo los niños poseen. «¿Tienes una pupa?», preguntó señalando el tanque de oxígeno. Una sonrisa triste cruzó el rostro del hombre. «Algo así. Mi abuelo dice que cuando tienes una pupa necesitas que alguien se siente contigo para que no te sientas solo». Lucy miró de reojo a George, que estaba a unos pasos dividido entre correr a sus trabajos y ese momento inesperado. «¿Verdad, abuelo?». George miró su reloj. Se harían tarde. Pero al ver el rostro sincero de su nieta y la soledad profunda en los ojos del hombre enfermo, asintió. «Así es, Lucy». «Tengo que ir a la escuela», le dijo Lucy al hombre con seriedad. «Pero paso por aquí todas las mañanas. ¿Estarás aquí mañana?». El hombre pareció luchar con la emoción. Los ojos se le humedecieron y tuvo que aclararse la garganta 2 veces antes de hablar. «Puede que sí». Bien, sonrió Lucy. «Porque todos necesitan un amigo. Eso solía decir mi mamá antes de irse al cielo». El pecho de George se apretó. Lucy rara vez mencionaba a su madre, su hija, que había muerto en un accidente de coche 2 años atrás. El dolor seguía siendo demasiado crudo, demasiado grande para que lo cargara una niña tan pequeña. El hombre del banco parecía igualmente conmovido. «Tu mamá era muy sabia», alcanzó a decir. «Soy Lucy Harper». «¿Cómo te llamas, William?», respondió el hombre con la voz levemente quebrada. «William Chase». «De acuerdo, señor William, nos vemos mañana». Lucy saludó con la mano y volvió dando saltitos junto a George, que le dedicó a William un gesto de disculpa, antes de apurarse a seguir camino. Al alejarse, George miró hacia atrás una vez. William Chase permanecía inmóvil en el banco con la mano en el pecho, mirando la figura de Lucy mientras se alejaba con una expresión que George no alcanzó a descifrar. Parecía casi esperanza, o quizá la de un hombre que ve algo precioso que creía haber perdido para siempre. Esa noche, después de que George se desplomara en la cama para dormir unas horas entre su segundo y tercer trabajo, encontró a Lucy sentada a la mesa de la cocina con sus crayones dibujando a un monigote en un banco del parque junto a una niña. Encima de ellos había dibujado un sol grande y sonriente.
Es para el señor William, explicó Lucy para que recuerde que no está solo. A George se le aguaron los ojos con lágrimas que no permitiría caer. Su nieta había heredado el enorme corazón de su abuela, y en este mundo duro no estaba seguro de si aquello era una bendición o una maldición. Lo que George no sabía, lo que no podía saber, era que William Chase era más que un hombre enfermo en un banco. Era el fundador de Chase Industries, con una fortuna de más de $40 millones. Y según sus médicos, le quedaban exactamente 3 días de vida. William había ido ahí a ese banco porque era donde su madre solía llevarlo de niño antes de que el cáncer se la llevara cuando él tenía la edad de Lucy. Había ido allí para morir en el lugar donde por última vez se sintió verdaderamente amado. Pero entonces una niña con los ojos de su abuela le preguntó si estaba bien, y William Chase, por primera vez en meses, tuvo una razón para querer ver el mañana. A la mañana siguiente, Lucy prácticamente arrastró a George a través de las puertas del parque. Sus huesos dolían tras solo 4 horas de sueño entre los turnos del almacén y la ferretería, pero ver la emoción de Lucy hacía que valiera la pena. William estaba allí sentado más erguido esta vez. Se había peinado. El tanque de oxígeno aún silbaba suavemente, pero sus ojos se iluminaron al ver a Lucy acercarse. «Señor William», gritó Lucy corriendo con su dibujo hecho con crayones. «Lo hice para usted». William tomó el dibujo con los dedos temblorosos, estudiando las figuras de palitos y el brillante sol amarillo. Su garganta se movió con emoción. «Es lo más hermoso que alguien me ha dado en mucho tiempo», susurró. «Gracias, Lucy». Lucy se subió al banco junto a él. «¿Viene aquí todos los días?» «Solía venir con mi madre hace mucho tiempo antes de perderla». «Mi mamá también está en el cielo», dijo Lucy con naturalidad. «El abuelo dice que nos cuida. Tal vez tu mamá también te cuida a ti». La compostura de William se quebró. Tal vez sí, logró decir. Al irse, Lucy gritó: «Nos vemos mañana, señor William». Todas las mañanas George habría jurado que vio lágrimas corriendo por el rostro de William. Esa noche, al otro lado de la ciudad, en un ático con vista al horizonte, William se sentó en su estudio con el dibujo de Lucy sobre el escritorio. Su abogado Richard Morrison estaba frente a él. «William, necesitas finalizar tu testamento», dijo Richard con cautela. Los médicos fueron claros 3 días. «No tengo familia», respondió William mirando el dibujo. «Sin esposa, sin hijos. ¿Qué importa ya $42 millones? Sí importan, William. Tu empresa emplea a 300 personas. No puedes dejar que todo se disuelva en sucesión». William tocó el dibujo trazando con el dedo las figuras. «Hay una niña. Se detiene a hablar conmigo en el parque. 6 años, Richard, y me pregunta si estoy bien». Richard esperó percibiendo algo profundo. «Durante 3 meses he estado muriendo. Mis amigos desaparecieron. Los socios dejaron de llamar. Me volví invisible. Un fantasma en un apartamento caro». La voz de William se fortaleció. «Pero esta niña me ve. Todas las mañanas me pregunta si estoy bien. Me dibujó un retrato para que no me sintiera solo. Quiero averiguar todo sobre ella», dijo de pronto. «Se llama Lucy Harper. Vive con su abuelo George. Quiero saber su situación discretamente». Richard tomó notas. Y luego que William miró el dibujo, el símbolo de esperanza de una niña que eligió la bondad pese a tener todas las razones para ser amarga. «Entonces veremos. Tengo 3 días, Richard. Tal vez pueda hacer algo significativo con ellos». Después de que Richard se fue, William se quedó solo en su enorme ático. Por primera vez desde su diagnóstico no se sentía listo para rendirse. Una niña de 6 años con un dibujo de crayón le había devuelto algo que creía perdido para siempre, una razón para luchar por un amanecer más. Para la mañana del jueves, visitar a William se había convertido en la parte favorita del día de Lucy. Llevaba una pequeña bolsa de papel mientras caminaban por el parque. «Le traje una galleta al señor William», anunció Lucy. «La guardé de mi almuerzo de ayer». El corazón de George dolió. Lucy rara vez tenía golosinas, pero había guardado su única galleta para un desconocido. Margaret estaría orgullosa. William se veía mejor.
Se había afeitado y su expresión era menos vacía. «Buenos días, Lucy», dijo con calidez cuando ella se subió al banco. Lucy le entregó la galleta un poco aplastada. «La guardé especialmente. El abuelo dice que compartir es lo que nos hace ricos, incluso cuando no tenemos mucho dinero». El rostro de William se llenó de asombro. Tomó un pequeño bocado saboreándolo. «Esto significa más para mí de lo que imaginas». Mientras Lucy charlaba sobre la escuela, George miró su reloj con nerviosismo 15 minutos antes de su turno en la ferretería. «El abuelo trabaja muy duro», explicó Lucy a William. «Tiene 3 trabajos. Es el hombre más trabajador del mundo». George se sonrojó. «Lucy, dulzura». William observó a George atentamente. 3 trabajos es admirable. Debe de ser muy dedicado. «Ella es todo lo que tengo», dijo George simplemente. «Su mamá, mi hija Sarah, murió hace 2 años, en un accidente de coche. El padre de Lucy no estaba en la vida de ella, así que ahora solo somos nosotros 2. «Lo siento», dijo William con genuina empatía. «Perder a un hijo, no puedo imaginarlo». Después de que se fueron, George no notó al hombre bien vestido que los fotografiaba desde detrás de un árbol, ni al que los siguió hasta la escuela de Lucy, y luego a la ferretería. Richard Morrison era minucioso. Para la tarde ya tenía un retrato completo de sus vidas y le rompió el corazón. George Harper, 68 años viudo. Su esposa Margaret murió de cáncer 5 años atrás. Su hija Sarah, atropellada 2 años después. George trabajaba 65 horas semanales en 3 empleos, apenas cubriendo el alquiler de su pequeño apartamento. Lucy dormía en el sofá. La deuda médica del cáncer de Margaret tardaría 20 años en saldarse pagando $50 al mes. Los registros escolares de Lucy mostraban a una niña brillante y amable que a menudo llegaba sin los útiles adecuados. Los maestros notaban que con frecuencia compartía su almuerzo a pesar de tener muy poco. Había usado los mismos 2 conjuntos de ropa durante 6 meses. Esa noche, Richard presentó la carpeta a William, quien leyó cada página en silencio. «Ese hombre se está matando para darle una vida a esa niña», dijo finalmente William. 3 trabajos a los 68 años. Deudas médicas que nunca podrá pagar. Y Lucy regala su almuerzo, comparte su única galleta. «Es una situación difícil», asintió Richard. «Es imposible». Por primera vez desde su diagnóstico, el fuego volvió a los ojos de William. Esa niña le da alegría a un desconocido moribundo cada mañana. Tiene todas las razones para estar resentida, pero elige la bondad, y su abuelo se está sacrificando hasta el límite. William tomó el dibujo de Lucy hecho con crayones. «Pasé mi vida construyendo un imperio. ¿Para qué estoy muriendo solo en una torre sin dejar nada con verdadero sentido mientras ellos viven con propósito cada día?» «¿En qué estás pensando, William?», preguntó Richard. «Pienso que esas 2 personas me han dado en 3 días más de lo que cualquiera me dio en 3 meses. Me han devuelto la esperanza, Richard. Lo mínimo que puedo hacer es darles un futuro». Esa noche William tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó a Richard con instrucciones específicas. Instrucciones que transformarían la vida de Lucy Harper y revelarían secretos que sacudirían ambos mundos. El viernes por la mañana llegó con lluvia fría. George supuso que no irían al parque, pero Lucy fue firme. «Tenemos que ver cómo está el señor William, y si está solo bajo la lluvia». Lo encontraron en el banco bajo un gran paraguas, viéndose peor, más pálido y demacrado. El tanque de oxígeno silbaba con más fuerza. «Señor William», gritó Lucy corriendo hacia él. «No debería estar aquí, se pondrá más enfermo». William sonrió débilmente. «No podía perderme nuestra visita matutina. Es la mejor parte de mi día». Lucy se metió bajo su paraguas. «Abuelo, ¿podemos quedarnos un ratito?» George miró su reloj, ya iba tarde, pero al ver el rostro agradecido de William y la preocupación de Lucy, asintió. «Solo unos minutos, dulzura». «Su abuelo es muy amable», dijo William. «No todos se tomarían tiempo para un desconocido».
Usted no es un desconocido, respondió Lucy simplemente. Es nuestro amigo. Los ojos de William se llenaron de lágrimas. Se giró los hombros temblando de emoción. Señor William, la voz de Lucy sonaba preocupada. Son lágrimas felices, Lucy. Me has hecho muy feliz. Lucy lo abrazó y rodeó su frágil cuerpo con sus pequeños brazos. William se quedó inmóvil y luego lentamente la abrazó de vuelta. George vio cómo el rostro del hombre se quebraba con años de soledad, derrumbándose al fin. Cuando se separaron, William le dedicó una sonrisa temblorosa. Eres una niña muy especial. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó a George. Este es mi abogado Richard Morrison. Si alguna vez necesita algo, lo que sea, llámelo. George tomó la tarjeta confundido. Señor Chase, no entiendo. Solo guárdela, por favor. Después de que se marcharon, William sacó su teléfono. Richard, ha llegado el momento. Redacta los documentos hoy. Todo lo que hablamos. William. ¿Estás seguro? Esto es enorme. Quizás deberías tomarte más tiempo. No tengo más tiempo, interrumpió William. Los médicos dijeron hasta el domingo, quizás lunes. Quiero los papeles listos para mañana por la tarde. Apenas conoces a estas personas. Sé lo suficiente, dijo William con firmeza. Esa niña tiene más bondad que la mayoría de las personas en toda su alma. Su abuelo se está sacrificando por completo. Merecen algo mejor, Richard. Y puedo cambiar eso. Hubo una larga pausa. Tendré todo listo, respondió Richard finalmente. Pero ¿y si rechazan la ayuda? William miró el dibujo de Lucy guardado en su funda protectora. Entonces buscaremos la forma de ayudarlos de todos modos. Antes de irme de este mundo, quiero hacer algo puramente bueno. Quiero ayudarlos porque me ayudaron a recordar que la vida aún importa en mis últimos días. Tendré los documentos listos, prometió Richard. Después de la llamada, William se quedó sentado bajo la lluvia con el corazón lleno por primera vez en meses. Sabía que la gente cuestionaría su juicio, que apenas conocía a Lucy y George, que el dolor y la enfermedad nublaban su mente. Pero William había construido una fortuna confiando en su instinto, y todo su instinto le decía que Lucy Harper y su abuelo merecían un milagro, incluso si ese milagro provenía de un millonario moribundo en un banco del parque. El sábado por la mañana, George despertó con el canto de Lucy en su diminuta cocina, acomodando sus 2 últimas rebanadas de pan junto a una manzana magullada. Buenos días, abuelo. Preparé un banquete. El corazón de George se contrajo. Su cheque de pago no llegaría hasta el martes. No les quedaba casi nada. Se ve delicioso, dulzura, dijo George. Después del desayuno se preparó para su turno de limpieza en la iglesia. Lucy solía acompañarlo jugando en silencio mientras él trabajaba. ¿Podemos ver al señor William primero?, preguntó Lucy. Solo un momento, cedió George. 5 minutos rápidos. William se veía más débil. Respiraba con dificultad, la piel casi translúcida. Un hombre bien vestido con un maletín estaba sentado a su lado y se levantó cuando ellos se acercaron. Lucy George dijo, William, iluminando su rostro a pesar del agotamiento. Les presento a mi amigo Richard Morrison, mi abogado. Richard extendió la mano. Señor Harper, un placer conocerlo. William me ha hablado mucho de usted y de Lucy. George se sintió incómodo. ¿Qué hacía un abogado allí? El señor William se ve muy cansado, dijo Lucy subiéndose al banco con preocupación. Estoy cansado, Dulce. Lucy, admitió William. Pero verte me hace sentir mejor. Richard carraspeó. Señor Harper, William me pidió que estuviera aquí porque tiene algo importante que discutir. ¿Podríamos hablar en privado? George miró su reloj. Faltaban 20 minutos para su trabajo. Debo llegar a tiempo. Solo tomará un momento, aseguró Richard. Es algo muy importante. George asintió a Lucy. Quédate con el señor William, dulzura. Richard condujo a George a un lado y abrió su maletín. Señor Harper, seré directo. William Chase no es solo un hombre enfermo. Es el fundador y director ejecutivo de Chase Industries. Su fortuna supera los $42 millones.
La mente de George se quedó en blanco. ¿Qué vino a este parque porque su madre solía traerlo aquí antes de morir de cáncer? Vino a despedirse. El rostro de Richard se suavizó. Entonces su nieta le mostró amabilidad. Le preguntó si estaba bien, le dibujó un retrato, guardó su única galleta para él. George miró a Lucy, que hablaba alegremente con William. ¿Por qué me dice esto? Porque William ha tomado una decisión. Quiere asegurar el futuro de Lucy. Un fondo fiduciario para su educación, gastos de vida, todo lo que necesite. Las palabras no tenían sentido. No podemos aceptar eso. Apenas lo conocemos. Señor Harper, por favor, escúcheme. Lo interrumpió Richard suavemente. William está muriendo. Tal vez le queden 2 días. No tiene familia. Su fortuna irá a organizaciones benéficas, pero quiere hacer algo personal, algo que tenga sentido. Su nieta le devolvió la esperanza. Permítale hacerlo. La mano de George tembló. Esto es una locura. La gente no regala fortunas así. William Chase sí lo hace, respondió Richard con firmeza. La pregunta es si usted permitirá que ayude a Lucy antes de que sea demasiado tarde. George miró a Lucy, ropa de segunda mano, zapatos gastados, sonrisa brillante. A pesar de todo, pensó en sus 3 trabajos, que lo estaban matando en las deudas médicas en la infancia que no podía ofrecerle. ¿Cuánto?, susurró. $5 millones administrados por fideicomisarios, liberados para educación y gastos. Lucy estaría económicamente segura por el resto de su vida. 5 millones. Incomprensible. Hay una condición, continuó Richard. William quiere reunirse con ustedes mañana domingo por la tarde en su ático. Quiere despedirse adecuadamente de Lucy y explicar todo en persona. Pero el domingo trabajo. Estoy seguro de que el pastor Reynolds entenderá, dijo Richard con amabilidad. Permita que William haga esta buena acción antes de irse. George miró la tarjeta de presentación que William le había dado. Miró a Lucy, que merecía mucho más. Miró a William Chase, un millonario moribundo que había encontrado sentido gracias a la bondad de una niña. De acuerdo, se oyó decir. Mañana. El rostro de Richard se llenó de alivio. Gracias. Le ha dado a William un gran regalo. Mientras regresaban, la mente de George giraba. Un millonario. $5 millones. Imposible, pero la esperanza en los ojos de William cuando Richard asintió. Eso era real. ¿Todo bien, abuelo?, preguntó Lucy. Todo bien. El señor William quiere que lo visitemos mañana en su casa. ¿Te gustaría? El rostro de Lucy se iluminó. ¿De verdad? ¿Puedo llevarle otro dibujo? Puedes llevarle lo que quieras, dijo William suavemente con la voz llena de emoción. Mientras George y Lucy se apresuraban a irse, la mente de George giraba con preguntas. ¿Por qué un millonario dejaría dinero a una niña que conocía desde hacía solo 4 días? ¿Dónde estaba el truco? Lo que George no sabía era que la reunión del día siguiente revelaría secretos que lo cambiarían todo. Secretos sobre el pasado de William, sobre su hija Sarah. Secretos que transformarían por completo su comprensión del destino y de los hilos invisibles que conectan las vidas humanas. El domingo llegó con un sol cristalino. George y Lucy estaban de pie frente a la brillante torre de Riverside Residences, ambos mirando hacia el edificio que se elevaba hasta tocar el cielo. «El señor William vive aquí», susurró Lucy. En la cima, el portero revisó su lista sorprendido. «Por supuesto, señor Harper. El señor Chase dejó instrucciones explícitas. Síganme, por favor». El ascensor se abrió directamente en el ático de William. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista completa de la ciudad. William estaba sentado en una silla de ruedas con su tanque de oxígeno, viéndose peor la piel gris, la respiración superficial. Lucy George, su rostro se iluminó. «Gracias por venir». Lucy corrió hacia él sin dudarlo, y William la abrazó con cuidado. Una enfermera observaba sus signos vitales con preocupación. «Tu casa es hermosa», dijo Lucy. «Pero es muy grande». «¿No te sientes solo?», William rió, luego tosió. «Sí, Lucy. Muy solo».
Por eso tus visitas significaron tanto para mí. Richard dio un paso al frente. Señor Harper, pasemos al estudio. Tenemos algunos documentos que revisar. En el estudio, Richard desplegó una pila abrumadora de papeles, acuerdos fiduciarios, carteras, proyecciones financieras. $5 millones para la educación y gastos de Lucy, administrados por fideicomisarios. Tendrá acceso inmediato para educación y distribuciones mayores, a los 18, 25 y 30 años. Aún no entiendo por qué, dijo George con la voz quebrada. No somos nadie para él. Richard guardó silencio unos segundos, eligiendo bien sus palabras. William me pidió que le entregara algo primero. Cree que tiene derecho a saber toda la verdad. Sacó un sobre manila. Dentro había fotografías antiguas. El aliento de George se detuvo. La primera mostraba a una joven con la misma sonrisa de Lucy, de pie junto a un William Chase sano en una gala benéfica. Ambos reían. Era su hija Sarah. ¿Qué es esto?, preguntó George, la voz estrangulada. Siga mirando, dijo Richard con suavidad. Hay más fotos. Sarah y William, en una cafetería, inclinados el uno hacia el otro, con un amor inconfundible. Otra en ese mismo parque, en el mismo banco, Sarah, con la cabeza sobre el hombro de William. No, susurró George. Sarah nunca mencionó nada. Salieron durante 6 meses, hace 8 años, explicó Richard. William estaba fundando Chase Industries. Sarah trabajaba en una organización sin fines de lucro en el centro. Se conocieron en una recaudación de fondos. Las manos de George temblaban violentamente, pero Sarah estaba con el padre de Lucy. El padre de Lucy vino después de William, confirmó Richard. La relación terminó mal. William estaba consumido por su empresa. Sarah quería algo más estable. Se separaron. Ella conoció al padre de Lucy meses después. ¿Por qué no me lo contó?, preguntó George con la voz rota. Porque le dolía. Porque lo amaba y no funcionó y decidió seguir adelante. Richard sacó una última fotografía reciente, William en el banco con Lucy, ambos sonriendo. La expresión de Lucy, sus gestos eran tan parecidos a los de su madre. Cuando Lucy se acercó por primera vez a William, él no la reconoció, pero sintió algo familiar. Cuando le mostré el obituario de Sarah, cuando vio las fotos de la hija de Sarah, la voz de Richard se quebró. William se dio cuenta de que la niña que le mostraba bondad era la hija de la única mujer que había amado verdaderamente. George cayó en una silla con lágrimas corriéndole por el rostro. Sarah. Mi Sarah lo conocía y él nunca supo de Lucy hasta ahora. Está muriendo, señor Harper, dijo Richard en voz baja. Su condición cardíaca es terminal. Es el mismo defecto genético que mató a su madre. Quizás le queda un día, tal vez 2. Richard se inclinó hacia él. No quiere que Lucy sepa sobre su historia con su madre. Sería demasiado confuso. Pero quería que usted lo supiera porque esto no viene de un extraño. Proviene de alguien que amó profundamente a Sarah. Alguien que honra su memoria cuidando de su hija. George lloró por su hija que se había ido demasiado pronto, por los secretos que había guardado, por William que moría solo salvo por la bondad de Lucy, y por Lucy que nunca conocería toda la historia. Los papeles, logró decir. ¿Qué tengo que firmar? En la sala, Lucy le mostraba a William un nuevo dibujo, él de pie sano sin el tanque de oxígeno. Así te imagino en el cielo. Todo mejor. William sostuvo el dibujo con las manos temblorosas, los ojos llenos de lágrimas. Es perfecto. ¿Tienes miedo?, preguntó Lucy directamente. ¿De ir al cielo? William miró a esa niña, hija de la mujer que había conquistado su corazón, la pequeña que le había dado sentido a sus últimos días. Ya no tengo miedo. Tú me ayudaste a ver que algunas cosas duran más allá de nuestro tiempo aquí. La bondad dura. El amor dura. Bien, dijo Lucy satisfecha. Se subió con cuidado a su regazo y lo abrazó. Voy a extrañarte, señor William. William la rodeó con los brazos, memorizando todo su peso, su respiración, el amor puro que ella ofrecía. Yo también te voy a extrañar, dulce niña. Pero te estaré cuidando igual que tu mamá.
Cuando George salió del estudio con los ojos rojos e hinchados, Lucy lo miró preocupada. «Estás triste, abuelo, lágrimas de felicidad», logró decir George. «Solo lágrimas felices, dulzura». Al prepararse para irse, William llamó a George aparte. «Gracias por permitirme hacer esto, por traerla a verme estos días. Me has dado el mayor regalo que un hombre moribundo puede recibir propósito». «Gracias a ti», respondió George con la voz quebrada. «Por amar a mi hija, por verla en Lucy, por preocuparte por nosotros». Esa noche George se sentó mirando las fotografías que Richard le había dejado. Sarah y William jóvenes y enamorados. Nunca lo había sabido. Pero de algún modo, 8 años después, la hija de Sarah había encontrado al hombre que su madre una vez amó sentado solo en un banco esperando morir. Al encontrarlo, Lucy le dio paz y él les dio un futuro. George no creía en los milagros, pero al mirar esas fotos, los documentos del fideicomiso y la cadena imposible de acontecimientos, no pudo evitar preguntarse si tal vez los milagros no eran más que el amor encontrando el camino de regreso a casa, aunque tardara toda una vida. El lunes por la mañana amaneció con nubes pesadas. George se despertó temprano atormentado por las fotografías de Sarah y William. Su teléfono sonó a las 7. La voz de Richard Morrison sonaba tensa. «Señor Harper, la condición de William ha empeorado durante la noche. Ha pedido verlos a usted y a Lucy. Los médicos dicen que sería mejor que vinieran ahora». El corazón de George se hundió. «Estaremos allí en 20 minutos». Despertó a Lucy con suavidad. «El señor William está muy enfermo y quiere vernos». Los ojos de Lucy se llenaron de lágrimas. «¿Va a ir al cielo hoy, abuelo?» «Creo que sí, dulzura. Quizás hoy». Llegaron y encontraron el ático transformado en una habitación de hospital. El equipo médico emitía pitidos suaves. William yacía en la cama con una máscara de oxígeno cubriéndole el rostro la piel del color del pergamino. Cuando vio a Lucy, sus ojos se iluminaron. Lucy susurró quitándose la máscara. «Mi dulce niña». Lucy subió con cuidado a la cama y tomó su mano. «Te traje un dibujo», dijo levantando una hoja con un banco del parque y 2 figuras de palitos rodeadas de corazones. «Somos nosotros mejores amigos para siempre». Los ojos de William se llenaron de lágrimas. Sostuvo el dibujo contra su pecho. «Lucy, me has dado el regalo más grande que alguien puede dar. Me mostraste que la bondad importa, que el amor importa. Me recordaste lo que significa ser humano. Eres el mejor amigo que he tenido», dijo Lucy, apoyando la cabeza en su hombro. «Ojalá no tuvieras que irte». «Yo también, cariño». William miró a George. «Cuídala. Es tan especial, tan parecida a Sarah», terminó George en voz baja. «La cuidaré, lo prometo». La respiración de William se volvió más pesada. «Lucy, prométeme que siempre serás amable. Prométeme que siempre verás a las personas invisibles. Prométeme que usarás el regalo que te doy para hacer del mundo un lugar mejor». «Lo prometo», dijo Lucy con solemnidad. William sonrió con paz. «Esa es mi niña». Miró a George. «En el cajón de mi escritorio hay un sobre para Lucy cuando sea mayor». Se quedaron otra hora. Lucy le contaba historias. William la escuchaba con los ojos cerrados sonriendo. A las 9:15 su respiración cambió. La enfermera revisó los monitores y miró a Richard en silencio. «Lucy», dijo George suavemente, «tal vez deberíamos dejar que el señor William descanse. Solo un minuto más». Lucy se inclinó hacia él. «Gracias por ser mi amigo, señor William. Te quiero». Los ojos de William se abrieron por última vez. «Yo también te quiero, Lucy Harper. Me salvaste». Sus ojos buscaron a George. «Gracias por todo». George puso una mano sobre su hombro. «Gracias, William, por amar a mi hija, por amar a Lucy». William sonrió. Luego sus ojos se cerraron. Su respiración se volvió lenta. A las 9:20 de esa mañana de lunes, con Lucy sosteniéndole la mano, William Chase exhaló su último aliento. «Ahora está en el cielo, ¿verdad, abuelo?» «Sí, dulzura», dijo George abrazándola. «Está en el cielo con tu mamá». Más tarde ese día, cuando todo estuvo arreglado,
Richard le entregó a George el sobre del escritorio de William. Dentro había una carta para Lucy para su cumpleaños número 18, y debajo otra, para que George la leyera ahora. George la abrió con manos temblorosas. George, para cuando leas esto, ya me habré ido. Estos últimos días con Lucy han sido los más felices de mi vida desde que perdí a Sarah. Tu hija fue el amor de mi vida y fui un necio al dejar que la ambición se interpusiera entre nosotros. Encontrar a Lucy y ver a Sarah en ella fue como tener una segunda oportunidad. Cuida de esa pequeña, tiene el corazón de su madre. Gracias por permitir que un hombre moribundo encontrara significado en sus últimos días. Con mi más profunda gratitud, William. George dobló la carta con cuidado. Afuera las nubes se habían abierto y un rayo de sol entraba por la ventana. En algún lugar de alguna forma Sarah y William estaban juntos de nuevo al fin en paz. El funeral fue el jueves en la Catedral de San Miguel, la misma iglesia donde George trabajaba como conserje, pero ese día se sentó en la primera fila junto a Lucy, ambos con su mejor ropa que Richard había organizado discretamente. La catedral estaba llena. Cientos de personas ocupaban los bancos socios empleados, miembros de la Junta Filántropos. Pero en la primera fila estaban un hombre de 68 años y una niña de 6, que habían conocido a William Chase simplemente como un amigo en un banco del parque. Lucy sostuvo la mano de George todo el tiempo. Cuando el pastor pidió recuerdos, Lucy se levantó antes de que George pudiera detenerla. Richard bajó el micrófono. El señor William era mi mejor amigo, dijo Lucy con su pequeña voz amplificada por todo el templo. Estaba triste y solo, pero siempre fue bueno conmigo. Le gustaban mis dibujos, y me enseñó que incluso cuando estás enfermo y asustado, todavía puedes ser amable. Lo voy a extrañar para siempre. No quedó un solo ojo seco en la catedral. Varios empresarios lloraron abiertamente. Esa niña había capturado la esencia de William Chase mejor que cualquier elogio fúnebre. Mientras la gente pasaba junto al ataúd, Lucy colocó su último dibujo encima ellos dos, como mejores amigos para siempre, rodeados de corazones. Adiós, señor William. Saluda a mi mamá. George la cargó fuera de la iglesia, ambos llorando desconsoladamente. En los días siguientes, Richard se volvió una presencia constante, ayudando a George a comprender la estructura del fideicomiso. El fondo cubrirá la educación de Lucy hasta la universidad. Un estipendio mensual para gastos de vida y entregas mayores a los 18, 25 y 30 años, explicó Richard. George negó con la cabeza asombrado. No puedo creer que esto sea real. Es completamente real. William fue muy específico. Richard sacó más documentos. También hay una disposición para usted, un pago mensual mientras cuide de Lucy y su deuda médica. William la pagó. Toda. Las manos de George fueron a su rostro. ¿Qué? Cada centavo. Facturas del hospital, cobranzas, todo. William lo liquidó. Está libre de deudas, George. Por primera vez en 5 años, George pudo respirar. El peso aplastante desapareció. Ese fin de semana Richard los ayudó a mudarse a un nuevo apartamento limpio, seguro de 2 habitaciones cerca de una excelente escuela. Lucy tendría su propia habitación por primera vez. Mientras desempacaban, Lucy encontró un paquete a su nombre. Dentro había un osito de peluche con una diminuta máscara de oxígeno y una nota. Querida Lucy, este es Osito Coraje. Cuando me extrañes, abrázalo fuerte. Te recordará ser valiente y amable. Con cariño, señor William. Lucy apretó al oso contra su pecho y lloró. George la abrazó, ambos llorando por el hombre que había cambiado sus vidas. Pero en las semanas siguientes algo cambió. Lucy comenzó en su nueva escuela con útiles adecuados y ropa que le quedaba bien. Hizo amigos con facilidad. Su bondad natural atraía a los demás. George, ya sin matarse con 3 trabajos, tenía energía para ser realmente un abuelo. Cenaban juntos cada noche. Él la ayudaba con la tarea. Iban al parque los fines de semana. Un sábado se detuvieron en el banco donde habían conocido a William. Alguien había colocado una placa conmemorativa. En memoria de William Chase, quien encontró amistad en este banco.
¿Podemos sentarnos aquí?, preguntó Lucy. Se sentaron a ver caer las hojas otoñales. ¿Crees que el señor William puede vernos? Creo que sí, dulzura. Está muy orgulloso de ti. Voy a hacerlo sentir orgulloso, dijo Lucy con determinación. Seré amable con todos como él me enseñó. Un hombre se acercó delgado, demacrado, claramente sin hogar. Miró la placa y luego a ellos. Perdón, no quería molestar. Este es mi lugar habitual. Lucy lo miró de verdad. ¿Está bien? El hombre pareció sorprendido. Ah, sí estoy bien pequeña. Parece triste. Quiere sentarse con nosotros. Nadie debería estar triste y solo. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. Eso es muy amable de tu parte. El hombre se sentó y mientras Lucy comenzaba a hablar sobre el osito Coraje, George sintió una profunda sensación de paz. El legado de William no era solo dinero. Era la lección que le había enseñado a Lucy, ver a los invisibles extender la bondad sin esperar nada a cambio. Sentado en el banco donde todo comenzó, George entendió. William no solo les había dado seguridad financiera, les había dado algo mucho más valioso: propósito. 3 meses después de la muerte de William, su nueva vida había encontrado un ritmo tranquilo. Lucy prosperaba en la escuela. George trabajaba medio tiempo en una librería y el fideicomiso cubría todo lo necesario. Pero una fría mañana de enero, Richard Morrison apareció en su puerta con una expresión grave y un hombre con un traje caro. George, tenemos que hablar. Este es Marcus Webb, el antiguo socio de negocios de William. Ha presentado una impugnación legal contra el fideicomiso. La sangre de George se heló. ¿Qué tipo de impugnación? Marcus dio un paso al frente con voz suave. Señor Harper, respeto lo que usted y su nieta significaron para William. Sin embargo, me preocupa que no estuviera en pleno uso de sus facultades cuando creó este fideicomiso. Estaba muriendo bajo fuertes medicamentos, emocionalmente afectado. $5 millones para una niña a la que conoció menos de una semana no es racional. William estaba completamente lúcido, dijo Richard con firmeza. Tengo evaluaciones médicas y psiquiátricas realizadas por doctores. Doctores que él pagaba. Interrumpió Marcus. William y yo construimos Chase Industries juntos. Fuimos socios por 15 años. En su testamento original dejaba una parte importante para expandir la empresa y proteger los empleos. Luego, en sus últimos días, lo cambia todo por una niña que apenas conocía. George sintió el pánico subirle por la garganta. Él conocía a la madre de Lucy. La amaba. Ah, sí, el misterioso romance de hace 8 años, respondió Marcus con tono escéptico. Perdóneme, pero he revisado los efectos personales de William. No encontré evidencia alguna de esa relación con Sarah Harper. Ni fotos, ni correspondencia, nada. El rostro de Richard se tensó. William era una persona reservada. O este romance está siendo exagerado para justificar una decisión impulsiva de un hombre moribundo y medicado emocionalmente manipulado por una niña, replicó Marcus, sus palabras frías como el hielo. No digo que fuera intencional, pero una niña de 6 años le presta atención a un hombre solitario que se está muriendo, y de repente él reescribe todo su testamento. Eso no es racional. George se puso de pie temblando de rabia. William amaba a Lucy. Ella le dio esperanza. Precisamente por eso el tribunal debe intervenir, insistió Marcus. William era vulnerable, estaba aislado muriendo. El fideicomiso debe anularse. Estoy dispuesto a ofrecerle a Lucy $100,000 para su educación. Es más que generoso. Fuera de aquí, dijo George en voz baja. Señor Harper. Fuera, rugió George. William tomó su decisión. No tiene derecho a quitarnos esto solo porque quiere más dinero. Después de que Marcus se marchó, Richard se dejó caer pesadamente en una silla. Debía anticiparlo. Marcus tiene legitimidad como socio comercial y beneficiario original. Esto podría ir a tribunal de sucesiones. ¿Qué significa eso?, preguntó George. Meses, posiblemente años de batalla legal. El fideicomiso de Lucy podría quedar congelado durante la investigación. Richard hizo una pausa con dolor evidente. Necesitamos probar que la relación de William con Sarah
Fue real que su decisión fue racional, que no actuó bajo influencia indebida. Pero tienes las evaluaciones médicas, que podrían ser desestimadas como parciales. Necesitamos más evidencia de la conexión entre William y Sarah, una prueba de que esto no fue un capricho. Esa noche George no pudo dormir. Seguía pensando en el sobre que William había dejado para Lucy marcado para su cumpleaños número 18. ¿Y si allí había una prueba? ¿Y si William había previsto este desafío? A las 2 de la madrugada George tomó una decisión. Recuperó el sobre de su caja fuerte y lo abrió con sumo cuidado. Dentro había una carta y una pequeña caja. George leyó con asombro creciente, las lágrimas corriendo por su rostro. Mi queridísima Lucy, había escrito William. Si estás leyendo esto, tienes 18 años y llevo 12 años muerto. Espero que sigas siendo la niña valiente y bondadosa que conocí. Te dejé el fideicomiso porque tu madre fue el amor de mi vida y tú me mostraste bondad. Pero hay algo más que debes saber. La carta continuaba revelando algo que George jamás sospechó. Algo que lo cambiaría todo. Al amanecer, George sabía exactamente qué hacer. Llamó de inmediato a Richard. Necesito que vengas ahora. William dejó algo para Lucy, algo que lo prueba todo. ¿Qué es?, preguntó Richard alarmado. Pruebas, dijo George simplemente. Pruebas de que William sabía exactamente lo que hacía. Pruebas de que Marcus Webb está a punto de perderlo todo. Richard Morrison llegó en menos de una hora. George le entregó la carta de William y observó cómo los ojos del abogado se abrían de asombro con cada párrafo. Dios mío, susurró Richard. No lo sabía. William nunca me lo contó. La carta revelaba una verdad que William había guardado en secreto. 8 años atrás, cuando Sarah rompió con él, estaba embarazada. Supe del embarazo 3 semanas después de nuestra ruptura, explicaba la carta. Sarah me llamó aterrada. El padre la había abandonado. Nos encontramos en nuestro banco. Le dije que cuidaría de ella, que criaríamos al bebé juntos. Las manos de George temblaban. Esa era la historia de Lucy y su origen. Pero Sarah se negó, continuaba la carta. Dijo que no podía construir una vida conmigo basada en la obligación. Que lo resolvería sola. Le ofrecí dinero apoyo. Se marchó enfadada. Yo, orgulloso y herido, la dejé ir. Fue el peor error de mi vida. Durante 2 años intenté encontrarla, contraté investigadores, pero se había mudado, cambió de número. Luego supe que se había casado con otro hombre y dejé de buscar. 3 meses antes de mi diagnóstico recibí una carta de una trabajadora social del hospital. Sarah había tenido un accidente de coche. Estaba muriendo. La trabajadora social encontró mi contacto entre las pertenencias de Sarah. Una foto antigua de nosotros. Sarah la había conservado todos esos años. George se llevó una mano al pecho sin aliento. Fui al hospital de inmediato, continuaba William. Sarah apenas estaba consciente. Dijo, lo siento. Lo siento por no haberte dejado ayudarme. Me habló de ti, Lucy. Me dijo que te había llamado así por mi madre. Lucy era el nombre de mi madre. Me pidió que te cuidara si algo le pasaba. Lloré y le prometí que lo haría, pero luego murió. Supe que George Harper había obtenido la custodia. La trabajadora social dijo que estabas en buenas manos, que tu abuelo te amaba con todo su corazón. Pensé, ¿qué derecho tengo yo a interferir? Así que di un paso atrás, y entonces me diagnosticaron una enfermedad terminal. 6 meses de vida. Había construido un imperio. Me estaba muriendo solo. Empecé a ir al parque Riverside, a nuestro banco, el de Sarah y mío, para despedirme. Y una mañana, una niña con los ojos de Sarah me preguntó si estaba bien. No sabía quién eras al principio. Lucy había escrito William, pero algo en ti me resultaba familiar. Cuando Richard me mostró la foto de la hija de Sarah, casi me derrumbo. La niña que me mostraba compasión era la hija de Sarah. La niña a la que había prometido proteger. Pero hay algo que no le conté a nadie, Lucy. George se detuvo, la voz quebrada, antes de continuar en voz baja. Cuando Sarah estaba embarazada, no estaba segura de quién era el padre.
Las fechas eran muy cercanas. Había estado conmigo y luego brevemente con tu padre biológico. Se negó a dejarme asumir la responsabilidad hasta estar segura. Me prometió una prueba de paternidad después del nacimiento. Richard se inclinó hacia adelante apenas respirando. Pero Sarah y yo perdimos contacto. Pasaron los años. Cuando me contactó desde el hospital me dijo que se había hecho una prueba de ADN cuando tú tenías 2 años. La hizo en secreto sin contarle a nadie. Y Lucy, la prueba mostró que yo soy tu padre biológico. La habitación quedó en silencio absoluto. George miró la carta sin poder creerlo. Sarah nunca se lo dijo a nadie porque se había casado, había construido una vida. Pero en su lecho de muerte me lo confesó: William, Lucy es tuya. Lo siento. Por favor, cuídala si algo me pasa. George alzó la vista hacia Richard. Lucy es hija de William. Sigue leyendo, dijo Richard con voz temblorosa. Quise llevarte conmigo de inmediato, escribió William. Pero el médico dijo que me quedaban 6 meses a lo sumo. ¿Qué clase de padre sería si entrara en tu vida solo para morir? ¿Qué trauma te causaría eso? Tenías a George, un abuelo amoroso. ¿Cómo podía interrumpir eso? Así que tomé otra decisión. Te cuidaría desde lejos, aseguraría tu futuro financiero y moriría en silencio habiendo hecho al menos una cosa: bien proteger a mi hija. Pero luego viniste al parque. Me viste. Te importé. Entonces entendí que Sarah tenía razón sobre ti. Tienes su corazón, su bondad. Si no puedo ser tu padre en vida, al menos puedo serlo en la muerte. George Harper te dio amor cuando yo no podía. Él merece criarte. Pero el fideicomiso, eso es mi responsabilidad. Eso hace un padre: provee, protege. Así que, Lucy, quiero que sepas que fuiste amada. Tu madre te amó. Yo te amé desde el momento en que supe que existías. Y George Harper es el verdadero héroe. Él estuvo allí todos los días. Se ganó el título de papá. Yo solo fui un hombre que intentó hacer lo correcto al final. Con todo mi amor, tu padre, William. George dejó la carta sobre la mesa, el cuerpo temblando. Richard permaneció en silencio atónito. Todo este tiempo, dijo George, Lucy era su hija. Y él nunca dijo nada. Porque la amaba, respondió Richard suavemente. Porque puso sus necesidades primero. Porque sabía que tú eras el padre que ella necesitaba. George tomó la pequeña caja. Dentro estaba la prueba de ADN que confirmaba la paternidad de William Chase. Debajo unas fotografías William sosteniendo a la recién nacida Lucy en el hospital, tomadas en secreto mientras Sarah dormía con el rostro lleno de asombro y dolor. Él estuvo allí, susurró George, el día en que ella nació, y nunca se lo dijo a nadie. Protegió el secreto de Sarah, dijo Richard con respeto. George levantó la cabeza con la mandíbula firme. Marcus Webb no va a quitarnos esto. Esta carta prueba que William sabía exactamente lo que hacía. Estaba cuidando de su hija. Richard asintió. Con esta evidencia, la demanda de Marcus se desmorona. William no tomó una decisión impulsiva por una extraña. Estaba protegiendo a su propia hija. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a los tribunales, dijo Richard, y nos aseguramos de que el último acto de William Chase como padre permanezca en pie. 3 semanas después, la sala del tribunal estaba llena. Marcus Webb se sentaba con sus abogados corporativos, luciendo confiado. George y Richard estaban frente a ellos con Lucy, ahora de 7 años, sentada tranquilamente entre ambos. La jueza Patricia Reeves, una mujer severa de unos 60 años, revisaba los argumentos con mirada crítica. Señor Webb, dijo. La jueza. Usted está impugnando el fideicomiso alegando que William Chase no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Correcto. Sí, su señoría, respondió Marcus con voz suave. William estaba muriendo bajo fuertes medicamentos, emocionalmente alterado. Creó un fideicomiso de $5 millones para una niña que conocía hacía menos de una semana. No es una decisión racional para un hombre que siempre fue meticuloso. La jueza Reeves se volvió hacia Richard. Señor Morrison, ¿cómo responde?
Su señoría, tengo evaluaciones médicas que demuestran que el señor Chase estaba completamente lúcido. Y además tengo evidencia de que su decisión no fue impulsiva ni irracional. De hecho, fue la decisión más racional de su vida. ¿Y qué evidencia es esa?, preguntó la jueza. Richard se puso de pie. Su señoría quisiera presentar una carta escrita por William Chase para el cumpleaños número 18 de Lucy Harper. Esta carta contiene información que cambia fundamentalmente este caso. Objeción, gritó el abogado de Marcus. Oídas ad tercero. La carta está escrita con la caligrafía del señor Chase, verificable mediante análisis, replicó Richard. Además está acompañada de los resultados de una prueba de ADN realizada por un laboratorio acreditado. Son documentos certificados, no testimonios de oídas. La jueza Reeves se inclinó hacia adelante. Resultados de ADN. Sí, su señoría. Richard se acercó con los documentos. William Chase era el padre biológico de Lucy Harper. La sala del tribunal estalló en murmullos. El rostro de Marcus se puso blanco. George abrazó a Lucy susurrándole palabras de consuelo. La jueza examinó los documentos en silencio. Parecen legítimos, dijo finalmente. Señor Webb, usted lo sabía, Marcus balbuceó. No, su señoría. William nunca... Porque estaba protegiendo la privacidad de la madre de Lucy, explicó Richard. Sarah Harper estaba comprometida cuando Lucy nació. Mantuvo en secreto la paternidad de William, y él respetó esa decisión incluso después de su muerte. Estaba muriendo y no quería traumatizar a la niña entrando en su vida. En lugar de eso, aseguró su futuro a través del fideicomiso. La jueza Reeves miró directamente a Marcus. Entonces el señor Chase no estaba dejando su fortuna a una extraña. Estaba proveyendo para su hija. Su señoría, incluso si eso fuera cierto, argumentó Marcus desesperado. No cambia el hecho de que William estaba muriendo y medicado. No estoy de acuerdo, replicó la jueza con firmeza. Esta evidencia demuestra una claridad absoluta. Descubrió que tenía una hija. Su madre murió dejando a la niña con un abuelo anciano que trabajaba en 3 empleos y tenía una deuda aplastante. Cualquier padre querría proveer bajo esas circunstancias. El hecho de que el señor Chase lo hiciera de manera estructurada con fideicomisos y salvaguardas demuestra juicio sólido, no deterioro mental. Se volvió hacia Richard. ¿Algo más? Sí, su señoría. Me gustaría llamar al estrado al señor George Harper. George subió al estrado con evidente nerviosismo. Richard se acercó despacio. Señor Harper, ¿cuándo supo que William Chase era el padre biológico de Lucy? Hace 3 semanas, respondió George cuando abrí su carta. Antes de eso, ¿qué pensaba que había motivado el fideicomiso? Creía que estaba honrando la memoria de Sarah siendo amable con una niña que había sido amable con él. ¿Y ahora que conoce la verdad?, preguntó Richard. ¿Qué piensa? La voz de George se volvió firme. Ahora sé que estaba actuando como un padre. Tal vez no pudo criar a Lucy ni decirle la verdad, pero hizo lo que cualquier padre haría: proveer para su hija, darle educación, seguridad, un futuro. Richard asintió lentamente. Última pregunta. ¿Le pide a este tribunal que mantenga el fideicomiso porque quiere el dinero? George miró directamente a la jueza. Le pido que lo mantenga porque es lo que William quería. Porque Lucy es su hija y él tenía el derecho de cuidar de ella. El dinero no es lo importante. Lo importante es lo que representa el amor de un padre. La jueza Reeves levantó la mano antes de que el abogado de Marcus pudiera hablar. He escuchado suficiente, señor Webb. Entiendo sus preocupaciones, pero la evidencia es clara. William Chase era el padre de Lucy Harper. Estableció el fideicomiso con pleno conocimiento. Fue competente, reflexivo y actuó en el mejor interés de su hija. Su impugnación queda denegada. El fideicomiso permanece en vigor. El golpe del mazo resonó en la sala. Marcus se desplomó derrotado. George abrazó a Lucy con fuerza, ambos llorando de alivio. Afuera, Richard estrechó la mano de George. William estaría orgulloso. Él luchó primero por nosotros, respondió George. Yo solo devolví el favor.
Esa noche Lucy permaneció en silencio, asimilando todo. Finalmente preguntó: abuelo, el señor William era mi papá. El corazón de George se encogió. Sí, dulzura. Era tu padre biológico. Pero quiso que yo te criara porque te amaba. Sabía que yo podía darte lo que él no podía: tiempo, atención, una infancia normal. Mi mamá lo amaba mucho. Y él también la amaba. Simplemente no pudieron hacer que funcionara. Pero los dos te amaban más que a nada en el mundo. Lucy tomó al osito Coraje y lo abrazó fuerte. Ojalá lo hubiera sabido. Le habría dicho que lo amaba también. Él lo sabía. Lucy, dijo George abrazándola. Cuando te sentabas con él, cuando compartías tu galleta, cuando le hacías dibujos, él lo sabía. Le diste el mayor regalo que una hija puede darle a su padre. Le hiciste saber que importaba. Lucy se acurrucó en sus brazos. Me alegra que él fuera mi papá, pero también me alegra que tú seas mi abuelo. Los necesito a los dos. ¿Y los tienes a los dos?, respondió George con ternura. De diferentes maneras, pero los tienes a ambos. Cuando Lucy se durmió, George volvió a leer la carta de William. El párrafo final decía: George, si estás leyendo esto, la verdad ya se ha revelado. Gracias por luchar por Lucy. Gracias por ser el padre que yo no pude ser. Tú me devolviste a mi hija, aunque solo fuera por unos pocos días preciosos. Te estaré agradecido por siempre. George dobló la carta con cuidado. William Chase les había dado seguridad, oportunidad, un futuro. Pero el mayor regalo fue algo que quizás William nunca entendió por completo. Le mostró a George que la familia no se define solo por la sangre, sino por estar presente, por sacrificarse, por amar con acciones. Se trataba del amor en acción, y en esa verdad ambos hombres, el abuelo que la crió y el padre que la protegió desde lejos, le habían dado a Lucy todo lo que necesitaba. 12 años después, Lucy Harper se encontraba sobre el escenario de la Universidad de Harvard, su birrete perfectamente colocado, las cintas de honor colgando sobre sus hombros. A los 23 años, acababa de completar su maestría en trabajo social, especializada en la defensa del cuidado de los ancianos. En el público, George Harper, ahora con 80 años, estaba sentado en primera fila con las lágrimas deslizándose por su rostro. A su lado se encontraba Richard Morrison, que con el tiempo se había convertido en parte de la familia, junto con varios miembros de la Fundación William Chase, que Lucy había ayudado a crear. Cuando tenía 6 años, comenzó Lucy su voz firme y serena durante su discurso de valedictoria. Conocí a un hombre moribundo en un banco del parque. Estaba solo, enfermo, listo para rendirse. No sabía que era millonario, ni que era mi padre biológico. Solo vi a alguien que necesitaba una amiga. El auditorio guardó un silencio absoluto. Ese hombre, William Chase, me enseñó la lección más importante de mi vida: todas las personas merecen ser vistas. El indigente en la esquina, el vecino anciano que vive solo, el paciente enfermo en el hospital. Todos son seres humanos que importan. A veces, el acto más simple de bondad puede cambiarlo todo. Lucy tocó el pequeño prendedor en su solapa, una diminuta banca de parque, regalo de Richard en su cumpleaños número 18. William me dejó un fideicomiso que pagó mis estudios, continuó. Pero más importante aún, me dejó una misión. La verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en las vidas que tocamos, en las personas que vemos, en la bondad que extendemos. Entonces miró a George con los ojos llenos de brillo. Mi abuelo también me enseñó eso. Trabajó hasta el agotamiento para darme una infancia. Lo sacrificó todo por mis oportunidades. Me mostró lo que significa el amor verdadero, aparecer día tras día, incluso cuando es difícil. George se secó las lágrimas, el corazón desbordado de orgullo. Hoy, mientras me preparo para trabajar con ancianos aislados, prosiguió Lucy, hago esta promesa: veré a los invisibles, ofreceré bondad a aquellos que el mundo ha olvidado. Y honraré el legado de 2 padres, uno que me crió con dedicación inquebrantable, y otro que me protegió desde lejos con sacrificio silencioso. El auditorio estalló en aplausos. Lucy bajó del escenario y caminó directamente hacia George, quien se puso de pie, temblando, para abrazarla.
Estoy tan orgulloso de ti, dulzura, susurró George con la voz entrecortada. Tu mamá estaría tan orgullosa, y William también. No podría haberlo hecho sin ti, abuelo, dijo Lucy abrazándolo con fuerza. Eres mi héroe. Más tarde Richard llevó a Lucy a un rincón tranquilo. Hay algo que he guardado durante 12 años, le dijo. Le entregó una pequeña caja de madera. Dentro había una carta con la caligrafía de William fechada el día antes de su muerte. Mi queridísima Lucy, si estás leyendo esto, te has graduado. Estoy tan orgulloso de ti, aunque nunca veré a la mujer en la que te has convertido. Tienes el corazón de tu madre, su bondad, su capacidad para cambiar el mundo una persona a la vez. Las manos de Lucy temblaban mientras leía. Quiero que sepas, porque nunca te dije la verdad mientras vivía. No fue porque no te amara. Te amé desde el momento en que supe que existías. Pero tenías a George y él era todo lo que un padre debía ser. Estuvo presente. Se sacrificó. Te amó incondicionalmente. Tú lo necesitabas a él, no a un extraño moribundo con dinero. Espero que la seguridad financiera que te di te haya permitido seguir tus pasiones, marcar una diferencia, cambiar vidas del mismo modo en que tú cambiaste la mía. Hay un dicho: una sociedad se vuelve grande cuando los hombres mayores plantan árboles cuya sombra saben que nunca disfrutarán. Eso intenté hacer por ti, Lucy. Así que vive con valentía, mi querida hija. Mira a los invisibles. Extiende bondad sin esperar nada a cambio. Cambia el mundo una persona a la vez, como tú cambiaste el mío. Eres amada por tu madre, por George y por mí. Con todo mi amor siempre y para siempre, papá. Lucy presionó la carta contra su pecho con las lágrimas cayendo sin control. Richard le puso una mano reconfortante en el hombro. Te amaba muchísimo. Lo sé, susurró Lucy. Y prometo que lo haré sentir orgulloso. Y cumplió su promesa. Durante la década siguiente, Lucy se convirtió en una defensora nacionalmente reconocida del cuidado de los ancianos. Fundó el programa Simi Mírame, que conectaba a jóvenes voluntarios con adultos mayores aislados para visitas semanales, conversaciones en bancos de parque, igual que las que ella tuvo con William. El programa se expandió a 40 estados, cambiando miles de vidas. Escribió un libro superventas titulado El hombre del banco, en el que contaba la historia de William e inspiraba un movimiento de conexión compasiva. Todos los ingresos se destinaron a la Fundación William Chase. Lucy se casó con David, un amable trabajador social, y tuvo 3 hijos a quienes enseñó la misma lección que William le había enseñado a ella. Todos merecen ser vistos. Todos merecen ser vistos. George vivió para verlo todo. Falleció pacíficamente a los 92 años, sosteniendo la mano de Lucy y diciéndole una última vez cuán orgulloso estaba de ella. En su funeral, Lucy colocó un dibujo sobre su ataúd, el mismo que había hecho para William tantos años atrás. 2 figuras de palitos en un banco rodeadas de corazones mejores amigos por siempre. En el primer aniversario de la muerte de George, Lucy regresó al parque Riverside con sus hijos. El banco conmemorativo seguía allí. Ahora tenía una nueva placa, en memoria de George Harper, quien nos mostró que la mayor riqueza es el amor en acción. La hija mayor de Lucy, Sarah, llamada así en honor a su abuela, levantó la vista. Mamá, ¿por qué estamos sentadas en este banco? Lucy sonrió y la atrajo hacia sí. Porque aquí ocurrió la magia, cariño. Aquí fue donde un hombre solitario encontró esperanza. Donde la bondad cambió todo. Donde comenzó la verdadera historia de nuestra familia. Mientras se sentaban bajo el sol de la tarde, un hombre sin hogar se acercó con timidez. La pequeña Sarah lo miró con los mismos ojos compasivos de su madre, y le hizo la misma pregunta que Lucy le había hecho una vez a William. ¿Está usted bien, Lucy? Observó con las lágrimas corriendo por su rostro, cómo su hija extendía bondad a un desconocido. El ciclo continuaba, el legado seguía vivo. William Chase había tenido razón. Una sociedad se engrandece cuando los hombres mayores plantan árboles cuya sombra saben que nunca disfrutarán.
Él había plantado un árbol de bondad de propósito de amor. Y ahora, décadas después, innumerables personas encontraban refugio bajo su sombra. Su fortuna había cambiado la vida de Lucy, pero la bondad de Lucy había cambiado su muerte. Y juntos, habían creado algo que los trascendería a ambos, un legado de ver a los invisibles, de ofrecer gracia, de elegir el amor sobre la indiferencia. Mientras Lucy se sentaba en aquel banco con sus hijos, sintió la presencia de William y George, rodeándola como un cálido abrazo. Ambos estaban allí observando orgullosos en paz. Lucy susurró al viento: «Gracias. Gracias por verme. Gracias por amarme. Gracias por enseñarme que el acto más pequeño de bondad puede cambiar el mundo». Y en algún lugar más allá de esta vida, William Chase y George Harper sonrieron. Su pequeña había comprendido la lección. Se había convertido exactamente en lo que ambos habían soñado en amor hecho acción.